Buenas tardes, profesor de psicopatología. Este video es con la finalidad de entregar el video de un caso de infante y un adulto, donde se especificarán lo que es el diagnóstico del caso según el DMS-4 y 5 y los diagnósticos diferenciales de los soportes teóricos de cada uno. Igualmente allí se, se, se nombrarán 4 abordes psicológicos que se deberían aplicar a cada caso. Este video se va a publicar por Loom, que es una aplicación de la extensión Google, donde se verá el siguiente video. El caso número 1 se refiere a una niña de 10 años de edad llamada Lia Gaik Marin Soares, una paciente de 10 años de edad cronológica de sexo femenino, estudiante de cuarto grado en el Colegio Luisa Cáceres de Arismendi, y tiene un hermano mayor. El motivo de la consulta es que los padres consultan por el fracaso escolar de su hija durante el año escolar. No ha tenido un rendimiento académico de acuerdo a lo que ha dicho la maestra y lo que los padres se han dado cuenta de todo lo que la niña ha realizado en el colegio, y según un informe pedagógico, el maestro le recomienda asistir a una consulta psicológica o psicopedagógica por presentar dificultades de aprendizaje. En la amnesis, según lo que se pudo obtener de las entrevistas allí, pues se comenzó con un apoyo escolar a partir del tercero de primaria, y aunque sus dificultades en el aprendizaje se las comunicaron en primer grado sin que fuera valorado a pesar del segundo y tercer grado, en primaria estas dificultades se manifestaron en forma consistente. Han venido poco a poco, especialmente en lo que es la parte de la lectoescritura. En concreto, en grafía hay una disortografía, una compresión lectora y también algunos problemas pues en los errores de la lectura. La madre consulta a una psicopedagoga, siendo valorado y transmitiendo la información a la orientación escolar del centro, que lo valora, pero esta no da resultado porque la madre pues no ha sido consistente en la realización del tratamiento. Posteriormente se consulta la salud de la niña en la parte comunitaria, y allí pues la ve una neuropediatra, donde se descarta cualquier patología neurológica o física que pueda tener la niña, y realiza un informe diagnóstico que igualmente dan como resultado las dificultades en la lectoescritura. Pasando la información a la orientación del centro, esta información del centro escolar, Luisa Cáceres Arismendi, según lo cuentan los padres, no se encuentra que esto sea un problema de un alto, si se quiere, una alta preocupación. Ellos dicen que eso puede ser por una falta de motivación. Sin embargo, durante la consulta, o sea, la niña se muestra algo retraída, responde de forma apropiada para su edad a las preguntas que se le formulan, aunque algo insegura. No se aprecian, si quiere, síntomas en el ámbito afectivo, en el conductual, aunque sí un poco pues, en la parte del lenguaje, especialmente en la expresión del lenguaje, que posteriormente se confirma durante la elaboración de los temas. En los exámenes complementarios que se realizaron, exploración neurológica básica normal, excepto una leve dificultad en la coordinación motora que salió ahí, más de todo en la integración motora de algunos movimientos, gruesos más que todo. La grafía y la lectura también se realizó allí dentro de los exámenes complementarios, y allí se realizó un dictado, una lectura de algunas láminas de tales, aunque no de forma estandarizada. En la referencia al dictado presenta bastantes fallas en la ortografía, aunque la calidad de la grafía no es significativa, sin que se escriba pues
todo lo que se le dice, pero es bastante lenta para su edad y en el curso que cursa, de acuerdo al grado que cursa. En lectura se observa un incremento de los errores conforme avanza en el texto. En el test de la figura, tanto humana como el del árbol, no presenta dificultades en el procedimiento visomanual de figura. O sea, allí, pues, desde el punto de vista emocional, no se ven rasgos relevantes dentro de allí. Pues. Hubieron otros pruebas que se le pasaron como al WIS 4, el CB, donde las semejanzas y el vocabulario, el RP de los cubos, 6, los conceptos y las matices, el MT sobre los dígitos, las letras y los números y un poco de aritmética, el BP, que son las claves y la búsqueda de símbolos, y el WCST, el Wisconsin, donde también se realizaron algún tipo de puntuaciones, donde sacó una puntuación normal de 50 y un sentido inferior de 50 también. Se consideran indicativos de rigidez cognitiva en cuanto mayores sean, mayor flexibilidad en la parte cognitiva. En total, ahí tuvo unos errores, en total de 58%. ¿Okay? En la parte del diagnóstico, allí se diagnosticó pues las dificultades en la lectura y dificultades en la expresión escrita, o sea, en la parte de ortografía. En las indicaciones terapéuticas, la niña tiene bastantes posibilidades, aunque su inseguridad y su baja autoestima interfieren en la capacidad del aprendizaje. Estamos ante un alumno que en algunas dificultades a lo largo de su infancia y a lo largo de la primaria se relacionan un poco con su neurodesarrollo. Está condicionada en la actualidad y una niña pues que su negatividad la llevan a tener ciertas imposibilidades pues, desde el punto de vista educativo. Aunque sus dificultades atencionales no presentan la suficiente entidad como para una prescripción de medicación, sí se quiere decir pues que desde el punto de vista de su negatividad, estas pruebas podrían pues, siendo ellas un poco más positivas, podrían salir mejor, de una forma más adecuada. Y esto se debe a la baja autoestima que tiene y cierta inseguridad a veces le nota. Eso da lugar a lo que es una escasa persistencia en la tarea, posiblemente por bloqueo. En estos momentos de su neurodesarrollo, lo que predomina en algunos déficits de una alumna que ha presentado un trastorno de lectoescritura, es muy importante que su evolución, sus condiciones neuropsicológicas vayan mejorando, aunque no es necesario continuar con un apoyo pues mucho más allá y especialmente pues que sea farmacológico. ¿Okay? En el caso del diagnóstico según el DMS4, allí pues se clasifica el trastorno de inicio de la infancia y la niñez y la adolescencia, definiéndose como un inadecuado desarrollo de habilidades específicamente académicas del lenguaje, del habla, motrices y no causadas por trastornos físicos y neurológicos, donde trastornos profundos del desarrollo y donde está y se encuentra lo que es el retraso mental o de oportunidades educativas deficientes relacionados con sus tipos de habilidades individuales en áreas específicamente académicas, contemplando 4 subgrupos allí en el DMS4, que son los trastornos de lectura, los trastornos de cálculo, trastornos de expresión escrita, los trastornos de aprendizaje no especificados. Aparte, se diagnostican trastornos de aprendizaje cuando el rendimiento del individuo de lectura, cálculo, expresión escrita se sustenta en la parte inferior de acuerdo a la edad, a la escolarización y el nivel de inteligencia, según indican las pruebas, si se quiere, normalizadas y administradas individualmente. Suele definirse como sustancialmente inferiores a una discrepancia donde pueden haber dos desviaciones típicas entre el rendimiento y el coeficiente intelectual. A veces se acepta una discrepancia menor entre uno o dos desviaciones típicas. Ahora, en lo que respecta al
MS5, la última versión del manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Allí pues cataloga los criterios diagnósticos para el trastorno específico de aprendizaje de la siguiente manera. La dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las actitudes académicas evidencia por la presencia de un menor uno de los síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones rígidas en estas dificultades. La lectura de palabras imprecisa o lenta y con un esfuerzo y vacilación con frecuencia cuando adivinen la palabra, cuando hay dificultad para expresar bien las palabras. También se consigue la dificultad para comprender el significado de lo que lee en el texto. ¿Okay? Allí pues se puede decir que no lee pues, ni comprende la lectura de las oraciones, la relación que hay entre un texto, la inferencia y el sentido profundo de lo que se lee. También las dificultades ortográficas allí se dan, puede añadir, omitir o sustituir vocales por consonantes o una vocales por otra, por parecerse a una, por su forma, como decir la A con la O. También están las dificultades en la expresión escrita, ya que hacen múltiples errores gramaticales y las puntuaciones en la oración. Organizan mal el párrafo, la expresión escrita de idea no es clara. Aquí se debe acotar que no se han de cumplir con los 4 criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo, del infante, del desarrollo, también se toma en cuenta la parte médica, la parte familiar y educativa, donde se realiza un informe escolar y una evaluación psicoeducativa. Con respecto a lo que es el diagnóstico diferencial, en este diagnóstico es necesario especificar si se trata de un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura, con dificultades en la expresión escrita, con dificultades en matemáticas. En el mismo diagnóstico se especifica también la gravedad actual, indicando que se trata de una situación leve o una situación severa. Si también está pues, de una forma moderada o de bien grave la situación. ¿Okay? El profesional debe tener experiencia, pericia, paciencia y tiempo. Primeramente, investigar si la presentación del problema ha sido primaria, secundaria o por circunstancia o es una situación habitual o pasajera. Dentro de esta historia que se le realiza al niño debe realizarse pues, todo lo que es una historia clínica, los motivos de la consulta, los antecedentes personales, psicosociales y de las relaciones interfamiliares, lo que son los antecedentes familiares si existen. Allí debe haber una historia escolar donde se deben de tener los informes y las evaluaciones. Hay una exploración física y neurológica. Allí también debe de acotarse lo que son las áreas que presentan dificultades respecto a las actitudes y las tareas escolares básicas y sintomatología de posibles trastornos somatoformes. También está la valoración psicopedagógica con actitudes psicométricas, los test de lectura, la escritura y los cálculos. También no se deben olvidar lo que son las pruebas específicas de audiometría, agudeza visual o discriminación visual y auditiva, que son importantes. También el nivel de inteligencia, los problemas psicosociales que pueden estar causando el bloqueo emocional. También está la parte del problemas que causan exclusivamente su aprendizaje, que pueden ser problemas de tipo pedagógico. Solo con un correcto diagnóstico se podrá aplicar un eficaz tratamiento. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que el trastorno específico del desarrollo de aprendizaje escolar, secundario o algún trastorno neurológico para la parálisis cerebral. Está también lo que es el déficit visual o auditivo no corregido. Está también, podría ser un retraso mental o discapacidad psíquica, tantos factores externos que justifican las dificultades escolares, el ausentismo escolar, la enseñanza inadecuada y también la falta de enseñanza o de refuerzo en el hogar. El soporte teórico de cada uno de estos se sustenta primeramente, pues se sabe que Jean Piaget realizó unos estudios sobre lo que son las dificultades del aprendizaje, donde
realmente pues se dedicó más a la parte de los estadios y a evaluar el desarrollo y la madurez de la parte cognitiva del infante. Sin embargo, en el 1987, el National Joint, el Comité de Learning Disabilities, define la dificultad de aprendizaje como una desviación y plantea que estas dificultades de aprendizaje son un término genérico que consigna un grupo heterogéneo de perturbaciones que se manifiestan por dificultades persistentes en la adquisición y en la utilización de la escucha de la palabra, de la lectura, de la escritura, del razonamiento, de la matemática o de ciertas habilidades sociales. Dentro de lo que es la parte de las intervenciones desde el punto de vista psicopedagógico y la parte diagnóstica, aquí se evalúan dos tipos de modelos. ¿Okay? Existe el modelo clínico, que es el fundamento de un modelo que se está enfocado en la concepción de que el ser humano tiene tres dimensiones, una biológica, una psicológica y una social, o sea, biopsicosocial, que combinan los postulados de la teoría cognitiva y humanística. También tenemos el modelo educativo o psicopedagógico, donde es el modelo educativo que se centra en la educación de las deficiencias de forma paso a paso pero segura de todos esos principios donde se buscan pues activar todas las potencialidades del sujeto a través de un programa pedagógico donde ellos puedan poco a poco ir aprendiendo y desarrollando las diferentes potencialidades a través de la madurez de la parte cognitiva. Ahora bien, dentro de lo que son los postulados y los abordajes psicopedagógicos, tenemos un abordaje psicológico, podría ser la aplicación de técnicas para el factor del clima de la comunicación maestro-alumno, donde allí pueden intervenir los problemas, las actitudes negativas hacia un aprendizaje asociado a una baja expectativa para sus capacidades, donde se refuerce el autoconcepto y el aprendizaje social. Este objetivo de cambio se pretende que el alumno pueda darse cuenta de las expectativas positivas que el alumno deposita en él y que ésta a su vez supongan un elemento que permita desarrollar en el alumno un sentimiento de capacidad y de competencia hacia las tareas y objetivos curriculares. A través de los mecanismos también se pretende obtener un incremento de la participación activa del alumno en el aula de clase. En el abordaje psicológico número 2, allí las estrategias están basadas en un feedback, o sea, el error como inicio del acierto. Allí, para intervenir en un problema de actitud negativa hacia el aprendizaje asociada a una baja expectativa hacia sus capacidades. Allí el objetivo del cambio se pretende incrementar la cantidad de refuerzos positivos que recibe el niño como resultado de la realización de tareas escolares. Allí hay intervenciones durante la clase y otras situaciones que se ponen a prueba su conocimiento hacia los contenidos de la materia. En la parte del abordaje psicológico número 3, allí el objetivo principal, que será el cambio, se pretende que el alumno perciba las expectativas positivas que el maestro deposita en él, no solo a través de las palabras como pasa muchas veces, sino a través de hechos desarrollados en él y un sentimiento de capacidad y de competencia hacia las tareas y los contenidos escolares. Y aquí la mecánica, si se quiere, perceptivo-reactiva que mantiene el problema se da a través de un hecho de que el niño perciba una actitud por parte del maestro por la falta de confianza hacia sus capacidades, y a menudo se manifiesta a través de no darle tareas para realizar en casa. O sea, lo que se busca es que ese factor
a la hora de generar expectativas de incapacidad ante los deberes, de no ser suficiente bueno en este aspecto, sino que todas las realizaciones de tareas se hacen en la escuela con la ayuda directamente de la maestra o un tutor en sí. El alumno tutor reversible, ¿qué es esto? Esto viene siendo más o menos el abordaje psicológico número 4. Aquí, para intervenir en un problema de dificultades de aprendizaje, eh, tenemos lo siguiente: el objetivo del cambio aquí sería disolver el rol del niño con dificultades. ¿Cuál es la mecánica aquí? En realidad aquí se mantiene el problema donde el alumno eh, desarrolla la creencia de que es inferior al resto y cualquiera del grupo está por encima de sus capacidades, cuestión que no es así. Aquí la técnica que se aplica es una estrategia donde se recomienda que el niño se encargue de generar un trabajo grupal donde él pueda también enseñarles otras actividades que otros niños no puedan o no sepan. Entonces hay un intercambio de relaciones mutuas y de actividades donde los niños se van a sentir capaces de ayudarse y de hacer una tarea con la otra, donde uno ayuda al otro lo que no sepa hacer y así sucesivamente. Esto proporciona una ayuda colectiva. Esto conviene y los instrumentos para que esto se pueden utilizar cualquier cantidad de instrumentos pedagógicos y juegos y así como deportes, etcétera, etcétera. Okay, con esto hemos concluido, con este último abordaje psicológico, hemos concluido con estos planes que se deben aplicar a los niños con esa dificultad de aprendizaje. Ahora bien, en la parte del caso número 2 del adulto, aquí vamos a trabajar con un adulto que es una mujer de 33 años de edad, estudiante universitaria, soltera, sin hijos, de nivel sociocultural medio, alta, donde su núcleo familiar se compone de una hermana menor que ella y sus padres. Su relación entre los miembros de la familia generalmente resulta conflictiva y no mantiene un contacto prácticamente con su padre, y las relaciones con su hermana se limita a llamadas telefónicas esporádicas. El motivo de esta consulta de esta mujer de 36 años se basa en unos sentimientos de tristeza, desesperanza, insatisfacción, desinterés generalizado por casi todo lo que lo rodea. Demanda información acerca del funcionamiento de su problema, con especial preocupación acerca del escaso poder de concentración que tiene, especialmente en el área académica. Su apariencia física y comportamiento general es adecuado y se muestra colaboradora, motivada en ciertas ocasiones y con expectativas positivas ante el tratamiento psicológico. El problema de ella, o sea, la historia del problema, se origina cuando el paciente tenía 16 años de edad, que según relata, todo se desencadenó en la institución donde tuvo que elegir entre el itinerario académico o de ciencias o letras. Esta indecisión, según refiere, le sobrepasó. A raíz de este suceso presenta un déficit en la solución de su problema y una forma de decisión insegura de sí misma, unos sentimientos de inferioridad. Transcurridos 2 años después de este acontecimiento, fallece la madre de la paciente con la muerte de la madre, después de la catástrofe total, porque allí pues aparece sentimientos de culpa y de desamparo. Recibe el tratamiento psicológico con una duración de 6 meses, cuyo objetivo es abordar el duelo por el fallecimiento de su madre, y en la actualidad la paciente presenta sentimientos de tristeza, desesperanza, insatisfacción, desinterés. Esto genera pues todo un caos en su vida y le causa una ansiedad. Asimismo, refiere presentar la falta de energía y la fatiga cada vez que realiza una acción de trabajo. En el diagnóstico del DMS
4 y 5, ahí tenemos lo siguiente. Se determina que la presencia de, en ambos, en el DSM-4 y 5, se presentan unos trastornos distímicos que corresponde a lo actual en ambos DSM. Hay un trastorno depresivo persistente. Según los criterios, se tienen en cuenta el óptimo desarrollo en las diferentes etapas de la vida de la paciente, así como la ausencia de cualquier otra sintomatología comórbida. No podemos determinar la presencia de ningún otro trastorno mental en el resto de los ejes de la evaluación multiaxial. En la parte de lo que es diagnóstico diferencial, allí se cumplen los siguientes criterios diagnósticos. En la parte hay una presencia del estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día y en la mayoría de los días también, donde se manifiesta por el sujeto que se observan durante por lo menos los últimos 2 años. Esto se sustenta en la teoría del inglés de Henry Maudsley, donde propone una categoría general del trastorno afectivo. Posteriormente, el término fue reemplazado por el del trastorno del estado de ánimo. Este último término hace referencia más bien al estado emocional subyacente y longitudinal, en contraposición al anterior término que se centraba en la conducta externa observada por los demás. La presencia también, hay una presencia mientras la persona está deprimida de los siguientes síntomas: la pérdida de apetito, el insomnio, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades de concentración en la toma de decisiones, sentimiento de desesperanza. Allí también está la presencia de episodios depresivos, hay alteraciones que aparecen exclusivamente en esos trastornos psicóticos. También esos síntomas se dan a través de los efectos fisiológicos directos, a veces por la toma de ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cuáles son allí lo que son los abordajes psicológicos que podrían ser aplicados allí, cómo se aborda para este caso. Algunos de los abordajes del problema son aplicando los antidepresivos. Se asigna un grupo tomando como base las sustancias químicas cerebrales donde los cuales estos tienen efecto. Hay unos inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina que inhiben la recaptación del neurotransmisor de la serotonina, bastante seguro en el caso de la sobredosis. Los efectos secundarios más frecuentes son las relaciones con el aparato digestivo, las náuseas, los vómitos, diarrea. También son frecuentes las cefaleas, nerviosismo, insomnio. Se han descrito efectos de piramidales y disfunciones sexuales. En el abordaje número 2, el abordaje psicológico, es importante tomar en cuenta que existen diversas opciones de tratamiento y es necesario evaluar que cada paciente en forma objetiva para poder definir cuál es el tratamiento más efectivo, recordando que la mejor opción es el abordaje multidisciplinario. Según Chamorro, en la guía del manejo de los trastornos mentales en la atención primaria, publicada en el 2004, se trata públicamente de una psicoterapia breve de apoyo, cuyas características esenciales son las siguientes: o sea, es establecer una relación empática con el paciente, una actitud comprensiva, brindar un soporte emocional adecuado, proporcionar una explicación racional para los síntomas del paciente, asociar como parte de la misma enfermedad los síntomas emocionales de tristeza, etcétera, varios que se pueden presentar también en la parte de la memoria,
y en la parte biológica los insomnios y la hiporexia. También se debe ofrecer información sobre el tratamiento y los pronósticos, insistir también en el carácter temporal y cíclico de estos procesos, conseguir un apoyo familiar y social adecuado, establecer objetivos realistas en función de la fase evolutiva, trabajar en la reincorporación laboral como estrategia terapéutica en la fase final de la recuperación y evitar las altas por sorpresa. En el abordaje psicológico número 3 tenemos lo siguiente: se podría aplicar un tratamiento basado en el logro de los objetivos. ¿Qué podemos hacer aquí? Focalizar la atención del terapeuta en la prosecución de determinados objetivos a cumplir, algunos de maneras secuencial durante el transcurso del tratamiento. Allí podemos detener la caída. Los pacientes sumisos en esta enfermedad están expuestos a una sensación de caída y de agravamiento de los síntomas de manera constante. Ahí también se pueden dar las remisiones de la sintomatología. Hay que hacer la interpretación que hace un paciente sobre lo que le sucede, que es lo que lo lleva por el camino de la depresión, y las modificaciones de estas interpretaciones serán las que posibiliten modificar su estado depresivo. El paciente tiene que comprender que su manera de pensar es uno de los factores más importantes de la depresión. ¿Okay? Como tercer elemento está el fortalecimiento y el mantenimiento del estado anímico. Esta etapa es un momento crítico del tratamiento. El paciente debe de adquirir un cierto grado de bienestar que en la mayoría de los casos lo hace sentir mejor de lo que en realidad está. El paciente comienza a sentirse con confianza en sí mismo y cree que ya se encuentra preparado para enfrentar todo lo que le toca vivir. Si bien su sintomatología ha remitido las posibilidades de volver a padecer, los síntomas de depresión todavía están presentes. ¿Okay? Y aquí hay que tener cuidado. Aquí la tarea del profesional en esta etapa está dirigida a fortalecer la correcta interpretación de la realidad y alertar al paciente a mantener una perspectiva adecuada que le permitan sentirse bien y seguro. ¿Okay? En el abordaje 5 psicológico, número 4, un enfoque psicológico para el abordaje de situaciones de crisis de pacientes deprimidos. Aquí el psicoterapeuta en apoyo se caracteriza en contener la ansiedad del paciente, ofreciendo un espacio de escucha y de empatía para orientarlo acerca de cómo afrontar los eventos principiantes de la crisis. El estilo de diálogo es lo más correcto. Allí resulta básicamente crear una atmósfera favorable, una buena relación entre el psicólogo y el paciente, donde este último se sienta en confianza suficiente para hablar libremente de todo aquello que siente y que se sienta pues que es escuchado. La psicoterapia interpersonal también es importante porque aquí se dirige a identificar los síntomas depresivos de los factores principalmente. Aquí se aborda las relaciones interpersonales actuales y se centra en un contexto social inmediato del paciente. También está la terapia cognitiva conductual, que se realiza para identificar las creencias en la actitud distorsionada acerca del evento predominante de sí mismo. Busca el origen de la sintomatología en el entorno del paciente y la forma que se ha de enfrentar esta. Está dirigida a la modificación del comportamiento y de los pensamientos. También aquí se da la psicoterapia dinámica. Esta nace del psicoanálisis y se realiza una entrevista centrada en la empatía y en la escucha de todos los problemas de una forma atenta. Se indaga sobre los posibles conflictos pasados que estarían interfiriendo en el individuo como factores perturbadores. El objetivo de esta es la autonomía del individuo. Este tipo de psicoterapia considera que el cambio se produce a través de un vínculo con el psicoterapeuta, pero no un anclaje, como muchas veces se puede dar. ¿Entiendes? Aquí está el desarrollo y el análisis de la transferencia de esos problemas y eso ayuda mucho en ese tipo de tratamiento. Un quinto abordaje que quise colocar aquí es la combinación de tratamientos del abordaje de la depresión. Aquí el tratamiento combinado también es importante dentro de la salud mental, se aplica en la parte psicológica.
y se aplican conjuntamente con dos modalidades terapéuticas. Se aplican dos modalidades terapéuticas diferentes. En general, alude al empleo conjunto de algún tipo de psicoterapia y un tratamiento psicofarmacológico. El uso de estos tratamientos tiene como objetivo lo siguiente: aumentar la magnitud de respuesta de los tratamientos, es decir, lograr el beneficio más completo en la reducción sintomática y en el mejoramiento funcional diario, aumentar la probabilidad de la respuesta, lograr una mayor cantidad posible de pacientes que se beneficien del abordaje implementado, también incrementar la amplitud de respuesta, la medicación actual que se haga de forma rápida, conjuntamente con la terapéutica, mientras que la psicoterapia también puede mostrar efectos más amplios y duraderos. ¿Okay? Aquí también se puede promover la aceptación de cada monoterapia gracias a la medicación. Algunos pacientes también pueden ser más tratables desde el punto de vista psicoterapéutico o viceversa. La psicoterapia puede favorecer la aceptación y la injerencia de los tratamientos farmacológicos. Unos lo toleran y otros que no. Con esto hemos concluido eh, la, la aplicación de todos estos abordajes psicológicos, tanto al caso de los infantes como del adulto. Con esto hemos cumplido con la tarea número 4, actividad que pertenece a la materia de psicopatología 2, donde el profesor Víctor Carvajal es el profesor de la asignatura, y con esto hemos concluido con estas actividades. Esperemos que hayamos cubierto las expectativas del profesor y de la asignatura. Con esto, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.